porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con María Luisa Díaz. Ella es profesora de educación primaria y ha trabajado toda su vida impulsando la lectura. Tiene además una librería fija y una librería móvil que ya nos va a contar sobre eso y que se llaman ambas Alas de Papel. Qué bonito nombre. Gracias, María Luisa, por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Por qué eres maestra de primaria? ¿Por qué la lectura? ¿Por qué tu amor por los libros y para que las personas lean todo lo que puedan? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es María Luisa Díaz González, soy efectivamente profesora de educación primaria, ese es mi origen, siempre lo digo, más allá de los otros títulos, siempre me gusta decir que soy profesora de educación primaria, lo fui por muchos años, aunque después, bueno, fui funcionaria también por muchos años de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit. Desde ahí empezó mi larga carrera de impulsar la lectura, porque coordiné durante más de 27 años todos los programas relacionados con la lectura. ¿Sí? Es decir, yo empecé desde 1986 con Rincones de Lectura, ¿sí? Cuando empezaba Rincones de Lectura, después Era un eh, programa de la SEP, ¿cierto? era el programa que dependía de la Unidad de Publicaciones Educativas de la SEP. Ok. Después ya no se pudo que se dependiera de ahí. Y después, bueno, cuando llega la maestra Elisa Bonilla Ríos, ella hace el programa, diseña el Programa Nacional de Lectura, Ujú. que tuvo ya más cobertura porque Rincones de Lectura, hasta su última etapa, solo dotaba de libros a las escuelas a primaria principalmente, y se quedó dotando un pequeño paquete a preescolar. Y ahí ya terminó, ¿no? Y tenía un alto énfasis nada más en la animación a la lectura, en la promoción a la lectura. ¿Mm? Ya, y ahora dime una cosa, a lo largo de toda tu carrera, ¿tú por qué crees que las personas, las niñas y los niños tendrían que tener este cariño tan grande que tú le tienes al fomento a la lectura? ¿Por qué tendrían que leer? ¿Para qué les sirve? Bueno, sin duda alguna, yo creo como todos que siempre dicen en los discursos, ¿no? Leer son ventanas al mundo. Pues sí, sí lo son, porque te enseña a ti, niño, al joven, y al adulto, nos enseña a conocer mundos diferentes, quizá mundos que jamás vamos a conocer, ¿no? Yo recorro con mi librería móvil, he recorrido casi todo Nayarit, y en algunas comunidades donde hay muchísimas necesidades, donde hay pobreza extrema, cuando veo a los niños acercarse a un libro y ver y encontrarse con otros niños, y que esos niños echan a volar su imaginación, sigo creyendo que la lectura, ¿sí? Es el medio para abrir una perspectiva de vida a los niños y a los jóvenes, y que no se queden solo con su municipio, solo con su ciudad, solo con su país, ¿no? Te Y como lo permite. has hecho a lo largo de tantos años, ¿has visto algún cambio a lo largo de este trayecto en términos de a quién le gusta más, quién les gusta más leer? Ahora les gustan cosas diferentes que cuando tú empezaste. ¿Qué has visto? Fíjate que sí, sin duda he visto muchos cambios, pero es muy curioso, ¿eh? Alguna vez organicé una encuesta desde las últimas oportunidades que tuve de trabajar en la secretaría. Organicé una encuesta para todas las escuelas de educación básica en Nayarit, y una de las preguntas incluía el qué te gustaría tener en tu biblioteca escolar y en tu biblioteca de aula. Y una de las respuestas que dieron los jóvenes de secundaria, que me llamó bastante la atención,
porque bueno, uno pensaría que quieren libros, sagas o cosas que están o libros que están de moda, pero una respuesta muy recurrente fue que los chavos de secundaria decían que querían leer Caperucita Roja, Mm. Cenicienta, La Bella Durmiente. Entonces la pregunta siguiente era ¿por qué? Y entonces la respuesta, sí, que fue una respuesta generalizada, era porque siempre se la habían contado sus papás, pero nunca la habían leído. Ay, qué ¿Sí? bonito. Pero además eso de que te cuenten una historia y que nunca la hayas leído o visto en la televisión ahora actualmente o en el cine y que quieras leer, me parece una cosa fantástica. Oye, ¿y qué Sí, otra cosa has visto como diferencias a lo largo de estos años? en la librería, por ejemplo, me ha tocado, digamos, cosechar cosas que nunca imaginé y que a veces también lo comparto con la maestra Elisa porque formó parte, pues, de esta política pública de la entrega de bibliotecas escolares y de aula. Entonces vienen hoy los jóvenes, jovencitos así de preparatoria, ¿no? De que van entrando a profesional y se encuentran con libros de escritores como Anthony Brown, Oliver Jeffers y se dan unas emocionadas, ¿sí? Porque mira el libro que leí cuando estaba en la primaria, mira el que leímos en la secundaria. Y en alguna ocasión me tocó, ha sido chavos muy jovencitos que sacaron así dinero de su bolsa y centavitos y los estaban contando para comprar el cuento de oso de Anthony Brown que costaba 60 pesos, ¿no? Por supuesto, terminé yo poniendo la tercera parte para que ellos se llevaran de verlos de verdad tan encantados con el recuerdo y yo pienso que o sea, esta política que se inició en 2000, desde la secretaría, desde la dirección que dirigía la maestra Elisa Bonilla, y que se empezaron a distribuir estos libros, ese es el impacto que hoy vemos acá, ¿ves? Sí Claro. es real, sí tenía, o sea, sí tenía un sentido darle, y así como vi esos chavos, me ha tocado ver muchos en las escuelas y que refieren en la secundaria, que refieren sus libros que leyeron en la primaria, lo cual significa, a diferencia de lo que piensa mucha gente, yo digo que los chavos hoy sí leen, los niños hoy sí leen y leen mucho. Y a mí me alegra, o sea, creo que leen mucho más que tiempos atrás. Y me alegra mucho porque yo lo veo aquí en la librería y lo veo en las escuelas. Vienen las familias a acompañar a sus hijos a comprar libros. Eso, por ejemplo, de eso yo no tengo recuerdo, Cuando este, decías, cuando era niña o, ¿no? Yo sí recuerdo que mi mamá me llevaba, pero nunca mi mamá, mi papá a comprar un libro, como que eso era asunto de la mamá, ay, arréglatelas, ¿no? Quédate con esas cosas que, ¿no? mm, Y ahora no, ahora veo incluso que vienen familias completas. A mí me ha tocado ver que vienen familias de otros municipios a la librería y dicen, hoy salimos porque nos tocaba comprar libros en familia y vienen a comprar libros en familia. Y eso es una cosa, que, bueno, a mí no me había tocado verla de cerca, ¿no? También desde la librería, y sobre todo la móvil, romper un poco el mito de que los libros son caros, ya. que son muy costosos. Y eso no es cierto, porque ahora las casas editoriales tienen libros que son de bastante calidad, o sea, de bastante buena calidad. Y, por ejemplo, se pueden encontrar libros hasta de 50 pesos, Ujú. mismos que puedes comprar un helado que te cuesta más caro que un libro. Claro. ¿M? Tú Pero di- uno se quedó con esa idea de que los Exacto, libros el eran... libro es caro. Y yo Sí, creo que sí, que efectivamente una de las cosas que ha cambiado es el costo de los libros, ¿no? sí, Estos libros con pasta dura, con grandes ilustraciones o ilustradores o sí, imágenes, pues hacen que los libros se encarezcan, pero cuando los libros pues son con papel, no sé, hasta reciclado, pasta suave, etcétera, abarata mucho el costo de los libros. Y yo creo que hay muchas librerías, muchas. Sí, editoriales que han apostado por impulsar la lectura más que el comercio. No sé si eso también lo has notado, pero una de las cosas que quería sí, también
preguntarte, a la par de esto, era si hay una diferencia entre entre los que los que están interesados en la lectura entre niñas y niños. Si hay más niñas, por ejemplo, interesadas, o más tú te has dado cuenta que hay más interés de parte de las niñas o no, o de los niños, o es más o menos parejo, o se despega en algún momento la preferencia por leer libros, no sé, entre más grandes sean los adolescentes o los jóvenes, no lo sé. ¿Tú lo has observado? Sobre todo, quizá en la juventud sí se vea más que hay más interés de las niñas por leer, Mm, no así en preescolar y en primaria. mm, Sin embargo, o sea, eso lo puedo ver en la librería, pero ujú, en la librería móvil se mueve de manera diferente, ¿sí? ujú. Te voy a Porque tú contar por vas qué. a los municipios con la librería. Y voy a la escuela con la Mm, librería, ¿sí? mm. Entonces genera una emoción. Yo Con estoy la segura, pareja. sí, claro, y yo estoy segura que en muchas de esas escuelas a donde yo voy, jamás van a volver a ver un libro, Ujú, ¿sí? Jamás van a volver a comprar un libro. Entonces, por ejemplo, en preescolar, yo les digo a las maestras, por favor, o sea, no me paguen ustedes el libro, ¿sí? Yo prefiero estar toda la mañana en el jardín de niños y que niño por niño me pague, ¿sí? Para que sepan que el libro tiene un costo, para que valoren ese objeto que se llama libro, ¿sí? mm, Y, y como antes de ir yo a las comunidades, siempre les pido, pues para garantizar un poco el movimiento que hago, porque a veces voy muy lejos, pues se gasta mucha gasolina, peaje, etcétera, les digo, bueno, pues garanticen por lo menos que un niño va a comprar un libro de 30 pesos, ¿no? ujú, Y con eso ya me muevo yo. ¿No? ujú, Y a veces no son grandes escuelas, tienen 30 niños, 20 niños, 18 niños, pero yo voy pues con la intención de que los niños conozcan un simulacro de librería, ¿no? Yo monté mi camioneta es un librero, lo abro y ven como una librería, ¿no? ya, Entonces, los niños ahorran y van con su alcancía, con mm, sus 30 pesos en pesitos, a entregármelo, a que los cuente ahí. Entonces contamos las moneditas, contamos, y mm, eso genera un ambiente, este, realmente muy lindo, muy conmovedor a veces. Ha llegado madres de familia, por ejemplo, que se paran frente a los libros y me dicen, mire, a mí me gustaría ese libro, pero ¿sabe qué? Está muy caro. Mi esposo gana 100 pesos. Si yo compro un libro, me quedo sin un kilo de tortillas o sin el queso que vamos a comer. Y esa es mm. la comida de hoy. Entonces, ahí en comunidades como esas, híjole, te parte, ¿no? Te parte Claro. el corazón ver la distancia entre la política pública, la realidad, ¿no? Claro. Pero fíjate que también, y quiero que nos compartas esto que te ha sucedido recientemente, que es este relato que tú nos cuentas sobre cómo es tu trabajo, cómo tú fomentas la lectura, te ha hecho acreedora al reconocimiento de Ali Chumacero, que Sí. otorgan los gobiernos municipales de Caponeta, Nayarit y Tizayuca, Hidalgo. Cuéntanos Sí. por qué te dieron este reconocimiento, a qué se debe, qué reconocieron en ti. Mira, Cuéntanos. yo creo que es la suma, bueno, primero de todo el trabajo que he realizado pues a lo largo de años, primero de capacitación, de formación con docentes, porque mi trabajo ha sido muy cercano a los maestros, ¿no? Y luego, pues este trabajo que vengo haciendo de 10 años en la librería, con la librería fija y la móvil, que no es un trabajo tan fácil, no es un trabajo tan sencillo, porque hay que ir por carreteras agrestes. Ahora con los temas de violencia, bueno, pues cuidando uno su persona, etcétera, etcétera. Entonces, eso, y también en el 2023 decidí, por un asunto de salud, de salud de mi mamá, poner la librería en una parte de la casa. Abrí lo que era mi estudio y abrí un hueco hacia afuera, hacia la calle, y entonces hice la librería ahí
pero cuando me di cuenta que había hecho que iba a poner la librería ahí, pero mis libros, ¿a dónde se iban a ir? Mm, ¿Sí? Ya no cabían en la casa. Entonces, pues dije, bueno, ya leí, ya concluí mi vida profesional, digamos, jubilada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues poner los libros al servicio de la sociedad y que agarren camino, ¿sí? Yo ya los leí, he tenido todos los beneficios que he tenido en la vida y los pongo al servicio de las personas. Entonces, decidí abrir la biblioteca y ponerle el nombre de la maestra Elisa Bonilla, que en unos años antes acababa de dejar la administración ujú, y en la Subsecretaría de Educación Básica, y yo siempre he dicho que, porque a mí me ha tocado vivirlo como funcionaria, ¿no? ujú, Entras con gloria y te vas como si fueras el ladrón, ¿no? Y que te llevas como Alibaba y los 40 ladrones, te llevas casi la oficina en los brazos, cuando no ujú. es cierto, ¿no? O sea, te tasan como si fuera todo el mundo igual. Y entonces me parece que la maestra hizo un trabajo muy importante en este país porque a mí me tocó vivirlo desde la coordinación estatal del Programa Nacional de Lectura, hizo un trabajo importante para que nunca dejara de haber presupuesto para la dotación de libros en el país, ¿sí? Un asunto de cabildeo con senadores, diputados, porque no hay libros de biblioteca de aula y bibliotecas escolares, porque no hay un presupuesto fijo permanente en la Secretaría de Educación. Nunca lo ha habido, desde la UP nunca lo ha habido. Entonces hay que hacer un trabajo de cabildeo, hay que hacer un trabajo, y la maestra lo hizo, y además tuvo una visión, una proyección que yo siempre le digo con la biblioteca de actualización de los maestros, que eran libros que donó a los maestros para su o sea, que desde la SEP se donaron para la profesionalización docente, que tenían una proyección que hoy sí lo leemos, o sea, hoy lo leemos y estamos en el presente, ¿sí? Pero cuando la maestra o sea, cuando se editaron y se seleccionaron, se hizo con una visión a futuro, ¿no? Que genial, que no sé, creo que no se alcanzó a verla, ¿sí? Oye, y dime una cosa, la biblioteca que está al lado de la librería que pusiste en tu casa, que abriste las puertas, las personas pueden ir a la biblioteca, leer los libros y luego, si quieren comprar un libro, lo compran en la otra parte. ¿Eso es así? ¿O cómo No, funciona? no, la librería la tengo en casa, Ah, ¿sí? Y y la la biblioteca. biblioteca, renté una casa aquí Ah, mismo ok. en la colonia, ¿sí? Ah, Renté una casa y me llevé la biblioteca allá. Tengo ahí un poeta que me ayuda a cuidar la biblioteca y juntos ya, ahí hacemos proyectos y discutimos cosas y todo, pero a ese poeta yo le pago para que esté ahí también, ¿no? claro. Oye, Entonces, ahí hacemos ese trabajo juntos, ¿sí? Oye, y Y qué entonces, fantástico. ¿Y qué relación tienes ahora con la Secretaría de Educación de Nayarit? Es decir, ¿ellos apoyan algo, te llevan estudiantes, promueven la biblioteca o algo así o no? bueno, no formalmente, recién apenas estoy trabajando con una zona escolar indígena porque recientemente, a través de un trabajo con Eva Hanovit, que comencé con 15 directores desde hace un año a trabajar un proyecto de promoción de la lectura, Mm, en donde los maestros vienen cada mes, se llevan una caja con 30 libros de la biblioteca, pero me tienen que decir qué hicieron con esos 30 libros. ¿Sí? ya. Sin burocracia, sin nada, tienen que platicar para que compartan estrategias con otros. Ujú, Entonces, tenemos año y medio haciendo ese trabajo. ya. Eva, que trabajaba en un colegio de la comunidad judía en México, Ujú, pidió desde la biblioteca, porque ella coordina la biblioteca, que donaran los niños de ese colegio, que donaran los libros infantiles y juveniles que ya no leen en su casa y los donaron y mm, nos dieron 1850 libros, qué ¿sí? padre. Entonces, para esas 15 escuelas, yo decidí no dejarlos en la biblioteca, sino donarlos a esas 15 escuelas que los directores hacen un trabajo
excepcional con los libros. Entonces, recientemente, los directores venían por la tarde a esa capacitación, por lo tanto, yo no tenía relación con la Secretaría de Educación, pero Ujú. al momento de la donación decidí que tenía que saber la Secretaría de Educación que le estaba dando a sus escuelas 1,850 libros, casi con un valor de 1 millón de pesos, ¿no? Entonces Oye, dije, tienen que saberlo. no, pues estuvo fantástico. ¿Y el reconocimiento cuándo te lo dieron? Ayer, Ah, fíjate, o sea, el día 9 de julio, porque no sabemos cuándo vamos sí, a perdón, este, el día 9 de julio, que es el día de nacimiento de Ali Chumacero, uno de nuestros poetas mayores aquí en Nayarit, porque tenemos a Amado Nervo, que es también un poeta. poeta que nosotros le llamamos mayor, ¿no? Oye, María Luisa, ha sido un gusto conversar contigo esta tarde, este día. Muchas gracias. En este capítulo del podcast de Mujeres de 10 en Educación, un podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Ha sido un gusto conversar contigo, conversar y escuchar tu gusto por la promoción de la lectura, todo lo que haces a favor de que más niños y niñas tengan acceso a los libros y lean. Muchísimas gracias, gracias. María Luisa, por todo lo que haces. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti por esta entrevista y bueno, pues aquí estamos unidas por la Red de Mujeres por la Educación. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.